de tipo PaaS y de tipo IaaS. En español las siglas significan la infraestructura como servicio y la plataforma como servicio. Mientras que en la nube 365 se ha dejado condensada o agrupada toda la familia SaaS, lo que es software como servicio. Entendiendo ya la diferencia entre las dos nubes, también hay que tener clara la diferencia que hay en la forma de cobranza de ellas. Recordemos que las infraestructuras y la plataforma como servicio normalmente se cobra a través de el consumo que yo tengo en ella. Y consumo no solamente entiéndase que entro o salgo del servicio, sino qué tiempo tengo prendidas esas plataformas o esa infraestructura, si subo o bajo datos entre ella, si alojo información de manera constante dentro de ella. Ese tipo de infraestructura normalmente se cobra por consumo o esa plataforma. Mientras que en SaaS, ustedes ya deben estar acostumbrados a herramientas como el famosísimo Office 365, que se cobra por derecho de uso, que significa que durante un tiempo, sea un mes o un año, yo compro una cantidad de usuarios y tienen derecho a usarlo durante ese tiempo. Si lo usas mucho o si lo usas poco, al final no importa, se te cobra lo mismo. Si el producto vale $5 el mes y lo usaste Ok. todos los días durante 24 horas, son los mismos $5, así lo usaste durante 10 minutos. Estuve enfermo la semana pasada. Fabric es una de las estructuras que fue implementada para hacer parte ya de la familia SaaS. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en mente, en qué parte de ese universo de productos se encuentra la herramienta. Pues exploraremos básicamente tres grandes tópicos hoy, que es Fabric, miraremos o ahondaremos un poco en sus componentes principales y hablaremos de ejemplos de aplicación de Fabric y qué relación. La última parte es tal vez la más importante, sobre todo para nuestros clientes de Alpha People, porque Alpha People, a diferencia de otros partners que son especialistas en otras líneas o multiservicio, Alpha People siempre se ha caracterizado por ser la punta de lanza en los partners de Microsoft en todos los temas de Microsoft Dynamics. Entonces, hay una directa relación entre Dynamics y la aparición de Fabric. Es importante que la tengamos clara, la explicaré el día de hoy y miraremos esa incidencia hasta dónde nos alcanza y por qué es tan importante para todo usuario que hace parte del entorno Dynamics conocer, por lo menos si no lo aplicas, ojo con esto, saber que existe Fabric, porque puede darte una solución en un futuro. ¿Qué es Microsoft Fabric? Este slide, incluso recuerden por favor a mis compañeras del área de mercadeo o del área de ventas, enviarlo más adelante, no solamente con la disposición que vamos a dejar del video, sino dejar este slide completo. Esta imagen a distancia se ve muy pequeña. Yo hice un zoom de una parte nomás de ella. Normalmente cuando a veces hago demostraciones o presento productos, hoy en día la suelo presentar mucho. Es una imagen que se presentó a mitad de año, en el año 2023, y es la forma como quedaron reestructuradas las familias SaaS de Microsoft. Las familias SaaS que ahora están conformadas por cuatro grandes familias: Microsoft 365, Microsoft Dynamics, Power Platform y Microsoft Fabric. Son las cuatro familias maestras que hacen parte de la nube SaaS de Microsoft. A partir de esas cuatro grandes familias se despliega un montón de productos. Productos muy populares en los que salen Microsoft 365 que llevamos conociendo los años, o el Office 365 como su principal exponente, donde estamos ahorita, Teams, Outlook, Viva, para hablar de productos más modernos, SharePoint, etcétera. Todo eso hace parte de esa familia, que es, digamos, la familia que le de negocios muy importantes, de soluciones de negocios, como es Microsoft Dynamics y Power Platform.
Microdynamics con todas sus aristas, porque recordemos, tenemos dos ERPs, un CRM, o sea, Customer Engagement, F&O y Business Central, conformando esa gran familia que es Dynamics. Y Power Platform con todas sus soluciones, Pages, Power Apps, Power BI, Power Automate, Virtual Agents, A-Builder, etc. ¿Por qué son importantes todos ellos? Todo, y nótese, yo sé que la gráfica tal vez se ve muy pequeña, por eso les recordaba, recuerden que se las enviemos para que la puedan ver grande. El entorno está interconectado. Todo este ecosistema tiene unas conexiones entre sí, entre todos sus productos. No es que existan como en el pasado productos en cajitas que estaban totalmente sueltos e eran independientes. No, aquí hay una coexistencia entre ellos. Pero bueno, lo importante y lo que nos atañe en esta reunión es que hay una nueva familia llamada Microsoft Fabric. Uno podría decir, es un producto llamado, no, es considerado por Microsoft SaaS como una familia completa, porque está dividido en tres grandes aristas y cada una de ellas se desprenden una serie de productos o subproductos. Entonces, las tres grandes aristas que conforman a Fabric son lo más importante es tal vez, yo creo que su pilar más fuerte es el One Lake Storage. Cuenta con un lago de datos único, propio, que no depende de las tecnologías Azure Storage. Es importante esto. Dos, cuenta con una tecnología de conectores muy avanzado, con 200 conectores nativos que no hay que programar. O sea, esta parte es importantísima. Todo lo de Fabric repercute en el concepto de la construcción rápida de soluciones y que aproxima las soluciones al usuario más común y corriente. O sea, no es normal ver que en Dynamics yo integro y conecto muchas soluciones, pero entonces necesito el desarrollador que escribe la API y hace la conexión. Acá con unos clics sostenidos puedo conectar el almacén de datos no de productos solamente Microsoft, por ejemplo, de Salesforce y traerlo hasta el One Lake Storage, sin necesidad de escribir mayor cantidad de líneas de código o de pronto hasta cero líneas de código. Entonces, aquí los conectores traen esa funcionalidad y por último está la ramificación de experiencias. Las experiencias son muy importantes. Podemos condensarlas en decir, las experiencias son los subproductos que conforman a Microsoft Fabric. Son una serie de subproductos que tienen cada uno una finalidad, sea de conectividad, de analítica, de graficación, de automatización, que le dan su sentido. Por ahora no he dicho que es Microsoft Fabric, solamente les estoy diciendo dónde está ubicado dentro todo el árbol de lo que es la familia SaaS. Pero eso nos debe llevar a eso, a entender, bueno, pero ¿qué es Fabric? Es una solución de analítica, ¿qué es? Muy bien, pues si por ahí lo están pensando, van pensándolo bien. Cuando uno tiene soluciones como son todas las herramientas de negocios de Microsoft o incluso de otros fabricantes, y yo ya soy una empresa madura en tenerlas. ¿Qué significa madura? Que no quiere decir que hace 2 meses instalé por primera vez un ERP. No, no, no. Vienen trayendo, puede ser de otros fabricantes o de mismo Microsoft, un ERP de hace 5 años, 10 años. Es más, venían de, digamos, una empresa que esté hoy en día en F&O y lleve 2 años en F&O y venía desde el año, qué sé yo, 2012, 2015 con Dynamics AX y evolucionó, o los que venían de Navision y subieron hacia Business Central, va a suceder que son empresas maduras porque ya han adoptado una solución de negocios y segundo, tienen una necesidad de manejo de datos porque tienen una gran cantidad de datos. Eh, ¿Y para qué sirven los datos? Los datos podrían decirse que los utilizo en la medida que el sistema me los requiere, pero el día de hoy aparecieron
nuevas soluciones que son nombres que venimos oyendo esporádicamente o aleatoriamente en los últimos 15 o 20 años. Base de datos se convirtió en algún momento en algo llamado Business Intelligence y la última palabra que debe ser rondado por las bocas de todos los que manejan datos es Big Data. El concepto de Big Data no es algo nuevo. Big Data es algo ya muy maduro que incluso aquellos que están desde el lado técnico y pueden hacer, o incluso desde el lado gerencial y hacen especializaciones, maestrías en gobernanza de tecnología o gobernanza de datos, les explican el valor de los datos. Con datos, tú puedes no solamente saber qué ha pasado, sabes qué está pasando o logras predecir de algún nivel de exactitud, con algún nivel de asertividad, qué va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando tienes la forma de proyectar y analizar toda tu data, no solamente estás viendo el momento, atrás, ahora y el futuro. Esa es la verdadera analítica de datos. Microsoft Fabric, ¿qué es traer la analítica de datos empaquetada en una gran solución y puesta al servicio de las organizaciones que de pronto o han tenido malas experiencias con la analítica de datos tradicional, han sufrido demoras, fallas, inconsistencias con la analítica de datos tradicional o simplemente no se han aventurado a llegar a la analítica de datos porque resulta que eso no es para mí, eso es muy costoso o eso es muy difícil. ¿Y qué tan lejos estoy yo de la analítica? Es la pregunta. Eso depende de tus necesidades. Su negocio se la responde. Hay gente que quisiera, voy a hablar de ejemplos de Dynamics que lo requerirían. Es que yo soy una empresa de retail, yo tengo tiendas, yo tengo ventas, y usted quisiera tener un dashboard puesto en su oficina principal, en un video bin que mostrara en tiempo real cómo se mueven las ventas en caja, en online, en B2B, en B2C, viendo cuando entra ella, cómo va subiendo la gráfica de devoluciones, cómo se nivela. Uy, sí, eso sería un sueño, eso parece de película, ver un dashboard así. Pues adivina qué te falta. Te falta toda esta capa que hace la analítica y la forma de presentación. El video bin, sí, la pantalla proyectada la compras a cualquier proveedor, pero al final la interfase y el que hace la analítica son este tipo de soluciones. Muchas organizaciones grandes, disculpen, muchas organizaciones grandes sueñan con poder hacer analíticas de datos en tiempo real, como por ejemplo cuando uno ve en países donde, digamos, muy desarrollados a nivel electoral, que las cadenas de noticias y las empresas que manejan el conteo electoral muestran gráficas, mapas de calor, cómo momento a momento en los escrutinios de las urnas van mostrando que un candidato va subiendo, otro va bajando el porcentaje y en transcurso de horas de cerrada los comicios se sabe exactamente quién ganó. Esas gráficas suceden prácticamente en tiempo real y muchos dicen, uff, sería genial poder hacer eso en mi negocio, pero es que me falta todo un montón de tecnología para poderlo hacer. Tal vez hace unos años era muy cierto. Eh, Puedo que tenga sistemas como Dynamics, como Power Platform, guardándome una base de datos en la nube. Pero, ¿qué me faltaba para poder llegar ahí? Los más curiosos, los más aventurados en este mundo, tal vez conocen a Azure. Y los que conocen a Azure en profundidad, tal vez han podido darse cuenta que dentro del universo de Azure hay un grupo de servicios dedicados a esto que estoy hablando, a estos tipos de analítica.
Azure para muchos, y lo coloco que no, en la audiencia no sé qué tanto conocen de la herramienta, van a encontrarse con soluciones que van desde la infraestructura, lo típico de que necesito un servidor, necesito un switch, necesito un entorno de red, necesito un gateway, necesito una VPN, necesito lo normal que hay, o unos discos duros, un storage. Entonces, esa es la infraestructura en Azure. Esa es una dimensión muy bonita y muy válida, que se parece a la mayor parte de servicios de nube. Eso te lo ofrece la nube IBM, la nube de Amazon, etcétera. Pero algo por lo que se caracteriza la nube de Azure es que tiene un grupo de servicios que de pronto son muy diferentes a los servicios normales que cualquier otra nube ofrecería. Están divididos en servicios para desarrollo, para inteligencia artificial, servicios dedicados a Internet de las cosas, integración de datos, nubes híbridas, una capa impresionantemente completa de servicios de seguridad, pero hay dos grupos de servicios que son los que resaltan la diapositiva, uno de datos y unos de analítica. Ahí, en ese grupo de servicios, Microsoft tenía o tiene actualmente uno de sus productos abanderados de la analítica, Azure Synapse Analytics. El Azure Synapse Analytics, en los que lo conocen, saben que me estoy refiriendo a una herramienta o a una solución que lo que trata de hacer o lo que trata de mostrarle a los usuarios es una forma de hacer analítica avanzada. La palabra Big Data no es propia de Microsoft, es propia de la computación en general. Y los reyes del Big Data inicialmente no empezaron por las familias Microsoft. Los que han estado inmersos en estos mundos de Big Data saben que existen las soluciones de Apache Spark, que son los reyes del tema. Allá Apache Spark tiene un montón de soluciones que te dan analítica y Big Data. Pero ¿qué problema tiene estas soluciones de Apache Spark? Están desintegradas, son montones de software, hay que crear todo un ambiente, o sea, crearle su propio ecosistema, implementarlas, programarlas, conectarlas, y ahí sí empezar a hacer todo lo dedicado a la analítica. En Azure se recortó un poquito la cosa. Ya hay un ecosistema, ya hay un ambiente, ya hay soluciones como Analytics, como el Machine Learning, Element Hubs, el Data Factory, el Data Lake Storage, que ya existen acá y están integradas. Solamente me falta es prenderlas, configurarlas y conectarlas a mi servicio. Es decir, aquí hay una parte adelantada versus Spark. Pero aún así, no es fácil. Muchas organizaciones que han ensayado o han intentado realizar buenas o perfectas implementaciones de analítica de datos con productos locales de Microsoft, es decir, con para soluciones de Microsoft como puede ser Dynamics o Power Platform, a veces se arriesgan y fallan garrafalmente en el intento. ¿Por qué? Porque cuando implementan estas soluciones, terminan encontrándose con disparidad de datos, con que las bases de datos no son las ideales, lentitud en los procesos de graficación, predicción, analítica o reporte, o incluso que no se entiende para qué es realmente cada elemento y cómo se usa en una arquitectura específica. Entonces, al final caemos en que el que implementa Azure Synapse Analytics es una organización y es una grupo de usuarios que realmente tienen un altísimo nivel de conocimiento en todo lo referente a esta implementación, lo cual ya lo lleva a hacer un producto caro. Me devuelvo a Fabric. Entonces, ¿Fabric qué es? Pues Fabric toma toda esa experiencia que se ganó con Azure y crea un producto donde el ecosistema ya está todo integrado, donde no necesitas ser un mega ingeniero
de implementaciones en Azure para hacer correr y funcionar en horas este ecosistema. Y lo único que necesitas tener claro es, tengo los datos, ¿ok? O sea, las infraestructuras y las plataformas que tienen los datos. Tengo una necesidad de reportes, de analítica, de dashboards. Y la tercera, necesito una experiencia para hacer fácil conexión hasta esos lugares y poder traer a alta velocidad los datos. Y aquí es donde vienen precisamente esas características que hacen la diferencia. No es que las demás soluciones no existan o no puedan ser útiles para ustedes para implementar una solución de analítica. Se podrían ir perfectamente por Apache Spark, crear notebooks y exponerlos en servidores Apache. Es posible, mas es demorado y muy laborioso. Pero cuando hago analítica, sobre todo, y aquí hago un énfasis, analítica, predicción de entornos dedicados a Dynamics, hay que tener un singular cuidado. ¿Y cuál es la razón de ese singular cuidado? Eh, Piensen en los que acá están presentes, que conocen, por ejemplo, F&O, y de pronto que hayan visto el AOT o conozcan la estructura de base de datos por debajo, ¿cuántas entidades, tablas o lugares de almacenamiento de información hay en un Dynamics F&O? No es pequeño. No estamos hablando de que hay 20, 40, 70, 100 tablitas. En realidad es muy grande. Y terminan cometiendo errores cuando se hace analítica, errores que lo que van a causar es demora en la búsqueda de resultados de datos. He visto los siguientes ejercicios. Se necesitan reportes muy complejos a veces de los entornos de F&O. Toman la información de F&O, la meten a un data lake y la exponen con un Power BI. Uno dice, sí, eso es lo que hacemos todos. Ok. Piensen en las siguientes reglas de la analítica de datos. Cuando usted hace analítica de datos, necesita un origen de datos. Ese puede ser su Dynamics. Usted necesita otras cosas aparte de el origen de datos. ¿Qué más va a necesitar? Va a necesitar tenerlos en un sitio para no tocar esa data original. Ahí está el data lake. Ahí los inyecta. Muy bien, pero ahora necesito sacar el reporte y lo presento. Para eso tengo Power BI. Sí, pero sacar de ese lago de datos con una consulta o un filtro, es decir, quiero todas las ventas hechas a mujeres en los últimos 10 años que compraron en el mes de octubre, principalmente el 31 de octubre. Esa es tu consulta. La consulta, cuando está toda metida en un lago de datos, es como entrar a una piscina de pelotas de colores y te pidieron sacar solo las azules. Entonces sacas un azul, dos azules, tres azules. Piensa que eso es un procesamiento. ¿Y quién hace el procesamiento ahí? El procesamiento requiere memoria RAM, procesador y almacén. El almacén lo está haciendo el lago. Y los dos primeros, ¿a quién se los estás dejando? A la infraestructura de F&O. No lo va a hacer el storage. O se lo estás dejando al Power BI. Power BI tiene una capacidad de procesamiento, pero limitada. Entonces, es muy común ver que cuando suceden ciertas de estas arquitecturas, dicen, oye, ya corrí el reporte, pero se demora como 5 minutos en graficar. ¿Cómo? ¿Cuánto? 5 minutos. Y no le estoy hablando de números más grandes que he escuchado. Más de 5 minutos. Entonces, vienen preguntas como, si para sacar tu reporte se demoran 5 minutos, ¿por qué hay otros lagos de datos que pueden producir reportes en tiempo real? ¿Dónde está la promesa del tiempo real? ¿O es que esa promesa es una fantasía? No, lo que tienes no es que la promesa esté mal o que haya una fantasía, es un problema de arquitectura. Se te olvida la capa de procesamiento. Eso es lo que hace las soluciones de analítica como el Synapse Analytics
o como también lo podría ser Fabric. Fabric tiene detrás una infraestructura dedicada a analítica, donde no importa si a mí se me ocurriese colocar una implementación de Dynamics gigantesca, tres soluciones de terceros conectadas a ese lugar y al mismo tiempo colocar una solución de ERP, de CRM, Customer Engagement y F&O conectados al mismo tiempo. Una aplicación hecha en Power Platform conectada ahí y sacar una analítica de un dashboard de todos esos datos en tiempo real. Debe funcionar con unos bypass tal vez de diferencia, pero que sean no mayores a segundos o minutos. Que tú vas a decir, no, yo tengo casi el tiempo real, es un minuto porque es muy pesado, pero es un minuto o son 10 segundos, pero no 5, 10, 20 minutos para sacar eso. ¿Y eso cómo se logra? Con estas soluciones como Microsoft Fabric. Microsoft Fabric entonces les va a dar a ustedes esta capacidad de poder llegar a dar a, analítica rápida, real y concisa. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo puedo tener esos reportes de analítica, informes en tiempo real, dashboards en tiempo real o información condensada de varios orígenes en un mismo sitio? Gracias a las herramientas con las que él cuenta. Esa pantalla que ya lleva bastante tiempo ahí era para que miraran lo que llama Microsoft Fabric las herramientas de experiencia. Tal vez la más popular, la conocida, es la primera, la que se llama Power BI. Power BI, yo sé que ya casi todo el mundo la conoce, es una herramienta pues muy popular en el mundo del Power Platform. Es más, fue la que empezó la familia del Power Platform. Entonces, todos la tenemos como la herramienta bandera para poder hacer la analítica y para poder graficar datos. Pero acá se nos olvida una cosa. No, Power BI sí tiene capacidad de operar y calcular datos, pero hasta ciertos volúmenes. Recuerden que ustedes cuando vayan a graficar datos de soluciones y plataformas muy grandes, no es lo mismo tener un archivo de Excel o unas 3, 5 tablas sacadas de un SQL Server para graficarlas, que conectarlo a todo un F&O. Eso no es lo mismo. Están tratando de vencer un dinosaurio con una pistola Nerf. No es lo mismo. Es algo muy grande, un F&O, para que Power BI pueda hacer analítica completa. Ahí necesitan algo mucho más robusto. Y es donde entran estos otros productos muy importantes de la familia, como puede ser el Data Factory. Data Factory, ¿qué es? Combina la simplicidad de un Power Query que se ve dentro del entorno de Azure o en SQL y lo mezcla como lo hace en Azure el Data Factory de Azure. ¿Se puede utilizar para qué? Este Data Factory ya viene en la CTL y los escenarios de conexión. En la actualidad, al día de hoy, Microsoft tiene 210 conectores ya programados en este Data Factory. Para los que son acá más familiarizados con Power Platform y conocen la solución Power Automate, creo que conocen los conectores de Power Automate. Ahí hay 680 conectores que se conectan a muchos tipos de productos. Pues piensen, el equivalente acá, el Data Factory tiene los conectores, pero no tantos productos, van a ir creciendo poco a poco. Ya hay a 200 tipos de productos de infraestructura, no solamente de Microsoft, sino también de terceros, soluciones de IBM, de SAP, de Salesforce, a las cuales necesito conectarme, traer datos y colocarlos acá. Es muy fácil utilizando el Data Factory conectarme a una base de datos de Oracle para poder traer los datos y procesarlos en mi One Lake Storage. Pero también está el Data Activator. Data Activator es una solución muy importante dentro de esta familia. ¿Qué funcionalidad cumple este Data Activator? Si bien no todo el mundo lo conoce, piensen en que es una herramienta que ustedes colocan para que sea el vigilante de lo que ocurre en una implementación de analítica. Es como si tuvieran unos ojos revisando el tiempo real, cómo fluyen o cómo van cambiando
las condiciones de los datos que van operando o que van cambiando en tiempo real. Si yo, por ejemplo, tengo una solución de Microsoft Fabric en un para una cadena de supermercados o de grandes superficies y la solución de la caja registradora está procesando de que las cajas de leche Gloria ya han pasado por muchas de las cajas, se ha vendido una marca en particular de leche y se necesita en tiempo real saber y mandar una orden para que se vuelvan a cargar las cajas de leche en un determinado lugar. Data Activator puede hacer eso. Él está mirando cómo van cambiando los datos y cómo van, dice, si yo tengo una capacidad, yo le coloco esas variables, de tener 10.000 cajas de leche en las neveras y se han vendido esta mañana 7.000, por lo que sea, le coloco los umbrales para que lance automáticamente la orden al equipo encargado de poderlo llenar. Y así puedo crear muchos triggers pendientes de muchas variables de datos que van cambiando en tiempo real para suministrar, enviar alertas, preguntar, colocar casos de uso. O sea, está pendiente de lo que ocurre en los datos de mi organización. Eso es Data Activate. Data Synapse Data Engineering es como tener un Synapse Analytics bien pequeño. Se encarga de la ingeniería de datos. Y es una experiencia que les da a ustedes algo que se llama una plataforma Spark. El Apache Spark, si bien es un producto open source, Microsoft ha contribuido muchísimo en ese desarrollo. Y aquí viene embebido. Y yo tengo una forma de poder crear aquí, orquestar, programar, crear trabajos de Spark, en general crear toda una solución de analítica para poder escalar y democratizar datos, como si tuviera la mejor solución de analítica colocado del lado de Azure. Lo puedo armar acá y entonces aquí tengo toda la solución de negocio. Synapse Data Science se mete ya en el área de la ciencia de datos. La ciencia de datos, a diferencia de la ingeniería de datos, acá tienen como la infraestructura, los que hacen la analítica. Aquí está lo inteligente de los datos. Lo inteligencia de los datos, y aquí viene una de las partes más hermosas que tiene esto. Acá aparece la verdadera creación de inteligencia artificial. Acá en Data Science puedo crear modelos de Machine Learning, que es la base inicial de la inteligencia artificial, y con esos modelos poder predecir información. Si, por ejemplo, ingreso muchos volúmenes de datos y con un modelo de datos le enseño la solución, cómo pueden variar, esto me lleva a crear elementos de predicción. Después está el Synapse Data Warehouse, que es pues ese almacén de rendimiento de datos, pero ¿qué es lo importante? Está construido para poder recibir primero que todo las infraestructuras SaaS de Microsoft con sus estructuras de datos. ¿Cómo así? La estructura de datos que utiliza Business Central, FNO o Customer Engagement tienen unas estructuras muy especiales. Este Data Warehouse ya viene listo para recibirlos y esto les va a permitir no tener falta de tablas, falta de pistas, falta de apuntadores de datos que pueden hacer falta, que hacen falta cuando se hacen analíticas. Trae y le da un rendimiento que es el que necesita la data para poder producir rápidamente información. Y por último está el Real Time Analytics, que es una solución que simplifica el formato de los datos y esa simplificación la convierte en un lenguaje simple, como es el lenguaje JSON, lo aplica como estándar para datos y formatos semiestructurados y nos permite convertir analítica normal que tarda minutos en analítica muy rápida que tarda segundos. Y esto lo uno a lo que expongo en un dashboard y ya estoy teniendo en pantalla una solución de clase mundial muy avanzada que me permite a mí poder manipular datos. Esto que estoy mostrando en pantalla ya es el Microsoft Fabric operando. Sé que muchos van a decir,
He visto en algunos portales, noticias, que Microsoft Fabric está en versión beta. No, ya está esta versión disponible. Y esa versión ustedes la pueden tener. La pueden tener y buscar para poderla colocar en sus implementaciones, en sus tenants de la nube 365, de la nube SaaS, siempre y cuando, una observación, tengan activo productos de Power BI en ese SaaS, que es la forma más rápida con la cual pueden llegar a acceder a tener este entorno. Desde acá, una de las cosas que a mí más me sorprende, y lo digo porque yo fui ingeniero que sufrió mucho montando analítica en Azure. En Azure, pues sí hay que tener un nivel muy alto de conocimiento para montar una muy buena analítica. Pero acá me encuentro con que incluso, miren, cuando voy a montar aquí un caso de analítica, me encuentro con capacidades que ya tienen hasta plantillas de ejemplos. Doy y les muestro. Yo puedo venir aquí en este momento me encuentro en el Data Science y le pedí, voy a utilizar un ejemplo y puedo ver que ya hay forma de montar analíticas de datos que tienen para protección de datos, recomendación de libros, cómo poder hacer un forecast de ventas, ya previamente armados. Y no me basta sino con seleccionarlo y él me crea la estructura ya a nivel de ciencia de datos. Miren que él la arma de una manera muy rápida y me dice, mira, lo que te está faltando es que te digas en qué lago de datos está la información. Previamente debía haber cargado el lago de datos, le agrego el lago de datos y después me dice, mira, este es el procedimiento con el cual cumples estos 6 pasos y puedes, con el Apache Spark, poder iniciar un modelo de protección de fraude que normalmente lo utilizaría la banca. Entonces, para llegar a ese modelo de protección de fraude que se utilizaría en analítica de tarjetas de crédito, consultas, digamos, del tráfico de un cajero electrónico, etcétera, créanme que eso es algo que cobran los ingenieros de datos de una manera muy costosa. No estamos hablando de cosas que valen muy poco en horas de servicio y ya aquí está diseñado para que usted no pierda ni dinero ni tiempo sino pueda montar toda la solución de analítica de una manera fácil y rápida. Incluso algunos ejemplos, como esos que nos muestran el Data Engineer, cómo publicar un modelo de días festivos para todos los proyectos de la organización, es una forma fácil de mostrarle cómo usted arma todo un proyecto de ingeniería, qué parte necesita, que es el largo de datos, que necesita de un notebook, que es el que organiza los datos, cómo crea una rutina de Spark y cómo utiliza un pipeline. Es muy rápido de hacer. Incluso si en este tenant donde yo tengo montado este Fabric, tengo también montado un Sales. Miren, en mi Power BI, sin salirse del entorno, me está leyendo el entorno de Sales y puede llegar hasta esos datos que yo tengo en Sales sin salirme de ellos y al mismo tiempo me permitirá poder editar todos los datos que puedo llegar a tener en incluso los gráficos. Miren, aquí tengo gráficos hechos en Power BI, publicados en Sales de Dynamics, pero dentro del ambiente de Microsoft Fabric. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo acá? La unión de todos los productos. Yo puedo entonces tomar ese dashboard y pasarlo al lago de datos si, por ejemplo, estaba muy colgado en rendimiento, o puedo agregarle toda la solución de análisis en tiempo real para mejorar su velocidad de presentación de datos si es que me la estaba presentando con corte a un día o con mayores tiempos de demora. Hasta aquí era para presentarles el producto. ¿Alguna pregunta hasta ahí por parte de la audiencia? Sí, Rafa, yo tengo una pregunta. O sea, Sí, estás planteando que se pueden generar como una base de escenarios, ¿no? Acabas de poner el ejemplo de bueno, o sea, bueno, generar esta base. Ahora, nosotros podemos ir con el cliente y decir, tú manejas muchísimos datos, ya tienes una base, pero también podemos nosotros generar
de las reglas del negocio específicas del cliente, o sea, las podemos también acondicionar. Ok, puedes ir donde el cliente, decirle, con toda tu información puedo traerte la experiencia de tener unos reportes y una analítica de datos al más alto nivel, que incluso con una regla de negocios creada por él, produzca informes que necesita, datos que necesita o predicciones con sus datos que necesita. Que lo importante, como les decía, no es solamente los datos de la hora. Muchos reportes de Fanou, de Exacto. Business Central, tienen datos ahí guardados y guardados, y yo saco y imprimo un informe. ¿Qué tal poder hacerme preguntas como en este diciembre, la semana antes de Nochebuena, cuál va a ser el producto que más debo vender o más voy a vender? Tengo datos, de pronto soy tan grande que tengo datos para eso, pero ¿cómo lo hago? Actualmente lo hago por solo observación. Esta Ajá. solución te daría con la analítica de lo que ha pasado en 2018, 19, 20, 21, 22, te traigo los datos y digo, esto es lo que va a suceder o puede llegar a suceder. Claro, pero eso es siempre y cuando también la empresa tenga esa limpieza de datos, ¿no? Porque hay muchas empresas que no tienen esas bases de datos, pues, depurada. Entonces, sí se Muy tiene bueno que ir que un lo digas. pasito antes. Ajá, y para eso está también el Data Factory y el Synapse Engineering. Eso es parte de lo que se hace cuando creo un notebook. Puedo limpiar esos datos y organizarlos para que puedan servir para la analítica. Ah, vale, sale. Súper, Rafa. Gracias. Y no importa los orígenes. Ojo, que me puedes decir, es que en 2018-19 yo los usaba, era en Excel solamente, y tengo un montón de archivos de Excel, tengo 600 archivos de Excel totalmente desorganizados. No te afanes, para eso es esto. Con Ah, esto los ok. organizamos y volvemos en un lake, una sola data consolidada. Vale, súper. Gracias, Rafa. Perfecto. Muy bien, ahora yo quiero jugar con este juguete nuevo. ¿Cómo llego a este juguete nuevo? De una manera muy sencilla. Como les decía, el primer requisito que ustedes deben tener es pues tener un tenant de 365 de la tecnología SaaS de Microsoft. Si ya cuentan con él, ya seguramente tienen productos y ojalá que tengan el producto activado de Power BI, sea por una licencia embebida de Office que las traen o porque tienen el Power BI comprado como producto. Cuando ya tienen esta posibilidad, ya en algún lugar del entorno de licenciamiento pueden hablar a su administrador. Les debe aparecer un modelo de licenciamiento que se llama Microsoft Fabric Free. El Microsoft Fabric Free es una licencia que le den activar a su cuenta de usuario con la que vaya a activar la experiencia. Su administrador se la activa y lo único que tiene que hacer es entrar es a este link. Este link le va a lanzar una pantalla como la que yo tenía en pantalla atrás hace unos momentos y cumplir estos pasos. Ir al engranaje, perdón, ir al icono de identificación y va a mostrarles acá pues la conexión de su usuario y les va a decir que la licencia por ahora va a ser un Star Trial, empezarlo con el trial, les va a dar 60 días y lo siguiente que les pregunta es que si van a actualizar el Microsoft Fabric para funcionar en modo trial, le dicen que sí, él se demora unos segundos y seguramente les va a preguntar por algunos de los productos que tienen. Inmediatamente termina, pues ya se habilita y lo van a ver como yo lo tengo en la pantalla. Miren, yo lo tengo así, habilitado en ese entorno como trial, y les va a decir que tiene 59 días de estatus, la licencia profesional, que es la que tiene todos los productos. Entonces, de ahí pueden cancelar el trial. Y lo más bonito es que acá hay mucho tutorial. Tampoco tiene que empezar de la mano con nosotros solamente. Pueden empezar solos porque el que no sabe utilizar alguna de estas soluciones, ejemplo Data Factory, si no lo sé utilizar, o yo no sé utilizar el Synapse Analytics, aquí ya hay unos lugares que es Getting Started Data Engineer o Getting Started with Data Engineer. Aquí ya hay unos tutoriales en tiempo real que te van guiando de cómo funciona el entorno. Entonces no estás realmente solo. Lo importante es tener claro pues las bases principales del producto.
Esto ya les habilitará una versión demo, por la cual, digamos, todavía no tendrán que hacer ningún tipo de pago. Hay otra forma de activarlo, que es directamente en toda la configuración del tenant, pero esa la encuentran en internet, pero es mucho más complicada. La que les mostré en pantalla es con la cual ustedes llegarían muy rápido a poder tener un Microsoft Fabric funcionando en el tenant de ustedes. Muy bien, hasta aquí la presentación del día de hoy. Espero que les haya sido muy útil esta breve degustación de qué es Fabric, les pueda servir para saber qué producto es, si hace sentido en su organización y cómo podrían llegar a tenerlo. Nuestro equipo comercial está dispuesto a escuchar sus necesidades o programar cualquier tipo de visita más detallada, donde podemos escuchar su caso de reportes, de analítica, mirar sus orígenes de datos y decirle si es Fabric, no es Fabric, o cómo con Fabric pueden llegar a tener una solución con el manejo de sus datos. ¿Alguna pregunta en la sala antes de despedirnos?